Últimamente estoy escuchando algunos episodios de podcast o incluso estudios científicos, entre comillas, que dicen que la inteligencia artificial nos está volviendo más estúpidos, más idiotas, más tontos. ¿Esto es verdad o no lo es? Voy a analizarlo en este nuevo episodio del podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Soy Borja Girón, comenzamos. Estamos escribiendo cada vez más contenido usando inteligencia artificial. Y esto, en muchas ocasiones, lo que escucho es que ya no vamos a pensar tanto. Antes, cuando escribíamos algún artículo o algo por nuestra cuenta, pues teníamos que pensar. Si nos decían o nos mandaban en el colegio, en la universidad, alguna redacción, simplemente teníamos que pensar, sacar nuestras propias ideas, conclusiones. Hoy en día se lo pedimos a ChatGPT, nos lo escribe y listo. ¿Esto está volviéndonos más estúpidos? ¿Nos hace pensar menos? Antes de responderte a esto, quiero contarte un estudio científico, entre comillas, bastante estúpido, en el que se comparaba el uso del cerebro en gente que hacía un trabajo entre un grupo que lo hacía a mano, imagínate, analízame o hazme un trabajo sobre cómo funciona el cerebro. Perfecto, para un grupo de científicos del cerebro. Otro grupo les preguntaban o les decían que podían utilizar Internet. Pues buscaban en Google, etc. Y otro grupo, bueno, el primero podían utilizar libros, en el segundo Internet y en el tercero que podían utilizar ChatGPT. Y medían el uso del cerebro para realizar esta tarea. Obviamente, si lo tienes que hacer a mano, buscando en una enciclopedia, libros, con tu propio conocimiento, pues lo ibas escribiendo y tardabas cierto tiempo. Se usaba a nivel cognitivo, a nivel mental, a nivel de conocimiento, pues el cerebro de diferentes partes. El segundo grupo que utilizaba Internet, pues también, más o menos lo mismo. Buscaban en Google, buscaban resultados, veían un PDF, sacaban información y lo iban creando. El tercer grupo, con ChatGPT, le decían, escríbeme el artículo, se lo escribían y punto. Y el artículo, y el estudio, lo que decía es que este grupo pues no utilizaba el cerebro. Claro, porque le has pedido algo que es lo mismo que si buscas en Google y le dices, búscame el trabajo y se lo das. O si encuentras un libro donde está el trabajo y dices, pues aquí tienes, lo acabo de plagiar o lo acabo de encontrar, no es mío, le cambio el nombre y aquí tienes. Están comparando cosas completamente distintas. No tiene ningún sentido que digan que si usas ChatGPT para hacer algo que no necesitas. Realmente lo que estamos viendo es la capacidad del ser humano para ser mucho más productivo utilizando mucho menos el cerebro. Lo cual es una gran noticia. Porque realizar tareas que no necesitas hacer no tiene sentido. Aquí es donde viene. ¿Eso va a hacer que pensemos menos, que nos estemos haciendo más imbéciles, más tontos, más estúpidos? Porque ahora no vamos a usar el cerebro. Se lo vamos a pedir a una inteligencia artificial, nos lo va a hacer y punto. Esto ha existido siempre. Cuando nació El Rincón del Vago o cuando nació noestudies.com o chuletin.com, una web mía basada en chuletas, nadie se preocupaba de si las chuletas te hacían más imbécil. De hecho, no sé si hay estudios sobre esto, pero yo cuando me hacía chuletas, lo que hacía es recopilar toda la información más importante en un papelito que luego nunca sacaba. Pero hacía esa labor. Y aún así, ¿eso qué quiere decir? No, si te sacas la chuleta o con El Rincón del Vago, es lo mismo. Y la gente ya era imbécil antes con El Rincón del Vago, o si era capaz de copiar, plagiar o hacer... Es que eso ha existido siempre. Y el ser humano ha ido creando cosas cada vez más sofisticadas. Y una vez está resuelto esta tarea de hacer trabajos y te las hace una inteligencia artificial, o como antes, alguien hacía el trabajo por ti, se lo pasabas. Es que esto ha existido siempre. ¿Qué pasa? La gente ha sido gilipollas, estúpida, idiota, siempre nos hemos ido idiotizando a lo largo de los años según aparecía la tecnología. Bajo mi punto de vista, en algunos aspectos sí, en otros, como la tecnología, como la programación, como la generación de ideas, no. Ha sucedido lo contrario.
hemos tenido un mundo de posibilidades que nos ha ido cerrando algunas formas con las que nuestro cerebro trabajaba antes y ahora las trabajamos de otra forma. O al menos tenemos esas otras posibilidades. Nuestros abuelos tenían un desarrollo seguramente del cerebro mucho más a nivel de martillo, hoz, labrado, naturaleza. Hoy estamos más predispuestos a entender la tecnología actual, con una pantalla, con un mando a distancia, otras tareas diferentes. Entonces, cuando vayamos a ir preguntando todo con una inteligencia artificial, como ya utiliza mucha gente con ChatGPT, que le pregunta todo, habla, mantiene conversaciones, ¿ya no vamos a saber escribir? Pues es que a lo mejor no necesitamos escribir. ¿Por qué tenemos que escribir? Cuando lo puede tener todo transcrito en un momento una máquina. O, aquí en este punto, podemos decir, ahora vamos a ser mucho más inteligentes porque podemos mantener conversaciones sin necesidad de cansar o hablar con alguien o buscar algún experto o algún profesor que esté con nosotros 5 horas y ahora lo podemos hacer eso gratis. Eso desarrolla tu mente. Cuando hablamos con ChatGPT de forma adecuada, con un mínimo de conocimiento de cómo funciona este tipo de herramientas, nos puede dar ideas que jamás habríamos sido capaces nosotros de generar. Y a partir de ahí podemos ir generando nuestras propias conclusiones y creencias, porque le podemos preguntar a una máquina. Si vamos a escribir un artículo, podemos pensar nosotros, pero con la ayuda de la inteligencia artificial podemos sacar más ideas que, de nuevo, jamás habríamos sacado nosotros mismos. Y esto abre un mundo de posibilidades, de creencias, de pensamiento que no habríamos sido capaces de generar antes. Con el ordenador, cuando salió, la gente decía, ¡buah, pues la gente ya no va a escribir a mano! Y entonces van a perder capacidad de escritura. ¿Y qué? ¿Tú escribes sobre piedra? Antes dirían, ¡buah, es que ahora la gente escribe en pergaminos! Y entonces, en las piedras, ¿quién va a escribir? ¿Quién va a generar esa capacidad de machacar una piedra para ir esculpiendo ahí? O sea, ¿qué sentido tiene cuando hay un nuevo avance? Un nuevo avance implica adiós a muchas cosas, hola a muchas otras cosas. Con Internet decían lo mismo, porque ya no íbamos a buscar en una enciclopedia o en un diccionario, y esa labor de ir a la B, a la C, revisar, ya no se iba a hacer, y eso era peligrosísimo. Peligrosísimo para quien vendiera diccionarios. Para quien quiere avanzar, no. Para el cerebro, no. Vamos a tener mucha más información en menos tiempo. No vamos a perder tanto tiempo. Con la televisión, la caja tonta, la gente se iba a volver estúpida. Podría ser en algunos aspectos, pero las series de televisión, hay series que te pueden ayudar a entender ciertos conceptos. Muchas películas también nos presentan un mundo que no habríamos sido capaces de identificar. O los documentales. Aprendes visualmente con profesionales que han sido capaces de contextualizar, de resumir. Eso hace que aprendas muchísimo más en mucho menos tiempo. También está la capacidad de manipular mucho más en menos tiempo. Pero esto lo hemos vivido siempre. Sobre todo por gente que tiene miedo al cambio. Una capacidad que pertenece a los seres humanos. A muchos que les cuesta aún más adaptarse a los cambios. Con los videojuegos, es que ahora la gente no va a salir a la calle ni va a jugar a hacer deporte y se va a estar todo el rato ahí con videojuegos. Ahora hay gente profesionales que se dedican a eso. Se han generado negocios y profesiones. Incluso tenemos videojuegos ahora que te pones las gafas y te mueves y boxeas. Dicen que la gente lee menos, lo cual es una completa mentira. Desde que apareció el Kindle, la gente lee mucho más. Que es que ya no se van a vender libros porque ahora todo es digital. Los libros se venden más que nunca. Es más fácil que nunca publicar libros. ¿Y qué pasa? Ha cambiado la forma de leer. De hecho, ahora se lee muchísimo más gracias a Internet, gracias al móvil. No leemos directamente libros, aunque yo también leo bastantes libros. Para eso escucha mi podcast Grandes Aprendizajes. Pero en cualquier caso, se lee más documentos digitales, PDFs, en móvil, en la pantalla.
que esto también para los ojos es perjudicial, pero se lee muchísimo más en redes sociales. Los posts, los artículos de las redes sociales, ya no tanto en un blog. Y vemos mucho contenido también en vídeo. Pero muchos artículos, las descripciones de esos vídeos se leen. ¿Qué pasa? ¿Que eso no es leer? Si no está en un libro impreso, ¿ya no te vale? ¿Ya esa lectura no le gusta a la gente? ¿Eso no te da información? Creo que hay mucho, iba a decir peligro, tampoco peligro, pero mucha gente que malinterpreta, que lo orienta hacia su lado, que no es objetiva con la realidad que estamos viviendo y que sobre todo no ven el pasado ni los cambios que hemos ido viviendo. Y creen que el cambio actual está para mal, que es una locura, que nos va a hacer estúpidos. No es así. Y te lo he demostrado en este episodio. Muchas gracias por unirte a la newsletter número 1 de Inteligencia Artificial entrando en borjagirón.com, en la parte del menú Negocios con IA. Un fuerte abrazo, nos escuchamos en próximos episodios. Dime qué opinas en los comentarios. Chao.